Y en medio de negociaciones para sacar adelante algunas iniciativas conjuntas entre gobierno y oposición, cayó realmente como un baldazo de agua fría la decisión del gobierno de Gabriel Boric de vetar el viernes pasado la ley de usurpaciones. En realidad, vetar al menos parcialmente esta iniciativa, que lo que buscaba era esencialmente subir y endurecer las penas para aquellos que ocupen propiedad privada y darles a los propietarios herramientas para poder defenderse de esa situación y para poder eventualmente resolverla a través de lo que se consideraba como el autotutelaje. Bueno, desde la perspectiva del gobierno de Boric, esto era equivalente a hacer justicia por mano propia y era lo que se quería evitar. Claro, ahora la oposición está viendo si es posible desde el Senado juntar los 2/3 necesarios para dar vuelta al veto, para revertirlo y anularlo. No va a ser fácil, pero de mínima parece haberse dañado este diálogo que se estaba llevando adelante entre gobierno y oposición. De esto vamos a estar hablando justamente con Jorge Guzmán, que es subjefe de la bancada de Evópoli, que está justamente dentro de la oposición al gobierno de Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Muy buenos días, Darío. Gusto de saludarte. Aquí estamos desde Chile en este contacto. Cuéntenos un poco, primero, la evaluación que hacen acerca de este veto firmado por el presidente de la República. Bueno, primero dejar en claro que esta es una facultad constitucional que tiene el presidente de oponerse y no promulgar una ley que ha sido legítimamente tramitada en el Congreso Nacional. Por cierto, que esto produce una confrontación entre lo que significa el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, que hizo en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en las comisiones respectivas, un análisis respecto a la necesidad de contar con un instrumento legal que en definitiva endureciera penas, pero por sobre todo estableciera procedimientos que permitieran terminar con una situación de impunidad que existe hoy día en nuestro país referente al delito de usurpaciones. Esa sensación de impunidad es la sensación que tienen las personas que han sido privadas de su derecho de propiedad respecto de ciertos inmuebles y que hoy día nuestro sistema jurídico sanciona simplemente con una multa a quienes usurpan las propiedades de las personas. Se había avanzado, habíamos logrado construir importantes consensos, no solamente respecto de la oposición, sino que también incorporando la visión del oficialismo y logrando un proyecto de ley que primero endurecía las penas, pero también establecía procedimientos como la legítima defensa privilegiada o eventualmente también como la flagrancia permanente, que permitían abordar de mejor forma estas situaciones que atentaban contra el Estado de Derecho. Es por ello que nosotros evaluamos negativamente este veto que ha presentado el presidente de la República, por cuanto creemos que se trata de entrar en conflicto con el Poder Legislativo, pero por sobre todo con quienes son víctimas de estos delitos tan graves que tenemos hoy día en forma recurrente en distintos puntos de nuestro país. ¿Se va a conseguir, cree usted, la masa crítica necesaria para poder revertir este veto? Es complejo porque para poder revertir el veto, según lo establecen las normas constitucionales, nosotros tendríamos que insistir con los 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado, y eso es un quórum bastante alto. Pero si en esta discusión prima el sentido común, si en esta discusión se escucha a las víctimas, si en esta discusión se entiende que el aumentar las penas tiene que tener por objeto dos cosas: uno, sancionar más efectivamente a aquellos que atenten contra la propiedad privada, y también, dos, desincentivar la comisión de estos delitos, debiésemos lograr, a través de una insistencia, poder revertir la decisión respecto al veto presidencial. El veto se hace cargo de varias cosas, y podemos estar de acuerdo en que algunas podrían perfeccionar el proyecto de ley, por ejemplo, abordar de mejor forma la legítima defensa privilegiada o incluso una propuesta que hace el Ejecutivo respecto a la restitución anticipada de los inmuebles. Y en eso podemos lograr consenso importante, pero nos preocupa profundamente, Darío, el que se establezca, por ejemplo, que existan usurpaciones pacíficas. Ni una usurpación es pacífica. Cualquier persona que se le prive de su derecho de propiedad y se haga en forma transitoria, se haga en forma permanente, o se haga con el uso de la fuerza en las cosas o en las personas, o no se haga con uso de la fuerza en las cosas, igualmente es privar a una persona de su derecho de propiedad. Por tanto, no compartimos el criterio que ha impulsado principalmente el Partido Comunista respecto a que existan eventuales tomas pacíficas o usurpaciones pacíficas. Eso no existe. Del mismo modo, el Partido Comunista ha planteado y ha confundido dos cosas que a nosotros no nos parece bien, como por ejemplo el derecho a manifestarse pacíficamente, que es un derecho consagrado en la Constitución,
pero no se puede contemplar dentro del derecho a manifestación el tomarse, usurpar, por ejemplo, propiedad pública. Eso no es parte del derecho a manifestación, es una usurpación y por tanto debe ser debidamente sancionada. Y al establecer multas para ese tipo de situaciones consideramos que se pierde la esencia del proyecto, por eso se establecían penas más altas. Pero al dejarlo con una multa no desincentiva en definitiva el cometer el delito de usurpación, al contrario va a producir que las personas que quieran usurpar se preocupen de hacerlo en la noche cuando no haya otro habitante para en definitiva exponerse a sanciones menores, pero en la práctica vamos a seguir teniendo una impunidad respecto de estos hechos tan graves como son las usurpaciones. Desde el oficialismo se planteaba que esta ley de alguna manera habilitaba hasta la justicia por mano propia, que podía generar cierto aval a situaciones de violencia, de alguna manera, de propietarios desalojando a usurpadores. ¿Qué responden frente a este cuestionamiento? Sí, hemos escuchado esos argumentos, pero uno también le pediría al oficialismo y particularmente al gobierno elevar los estándares de la discusión. Hablemos en términos jurídicos. Ellos no les gusta o les parece que es un avance muy significativo el de la legítima defensa privilegiada, pero la legítima defensa en nuestro país ya existe. Existe para varios delitos en los cuales cualquier persona que es afectada en sus derechos y que actúa en virtud de una defensa, eso se considera legítima defensa. La innovación en este proyecto es que se contempla dentro de los delitos que pueden ser afecto a la protección de la legítima defensa privilegiada, el de usurpación. Pero en la práctica cualquier persona que se ve afectada en un derecho y que reacciona a esa afectación, guardando la proporcionalidad del medio empleado y actuando dentro de los estándares jurídicos, actúa en legítima defensa. Entonces, yo creo que se ha tratado de ridiculizar la figura de la legítima defensa. Y ojo, que desde la perspectiva personal, y creo que también representando a mi partido, siempre vamos a estar dispuestos a construir una buena propuesta. Pero lo que no puede pasar es que mantengamos el statu quo respecto a un delito que a la fecha ha producido mucha impunidad y ha producido que las víctimas, en definitiva, se sientan desamparadas. Hoy día, cualquier persona en Chile que es afectada en su derecho de propiedad, que se le es usurpado un terreno, tiene que pasar años para que ese terreno pueda volver a ser recuperado y vuelva a estar dentro de su atributo del patrimonio, en definitiva. Y cuesta mucho recuperar los terrenos. Entonces, lo que buscamos hoy día es justamente entregarle justicia a estas personas. Pero claramente el gobierno, que se había mostrado dispuesto a avanzar y que se había logrado construir acuerdos y consenso, hoy día da un paso atrás significativo. Y creo que ese paso atrás significativo lo hace escuchando la posición principalmente del Partido Comunista, pero también de aquellos que han atentado contra la propiedad en el sur. Por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco, que es una agrupación de tintes más bien terroristas y que ha buscado tomarse propiedades privadas con el único objeto de cometer delitos, de hacer terrorismo, y en la práctica se han excusado en una figura que no corresponde. Ahora, diputado, está claro, digo, todo lo que sea endurecer penas para los que usurpen, acelerar los procesos, porque es verdad, en Argentina y en otros países pasa lo mismo, que a veces se demoran años y que la policía y la justicia tardan en intervenir. Todo eso está dentro del Estado de Derecho. Ahora, ¿no se podría estar abriendo la puerta con lo que establecía el texto de la ley a que, por ejemplo, vaya un grupo de personas y a los palazos trate de sacar a un grupo de gente que usurpó y que eso pueda dar lugar a eventualmente que muera gente, que salga mucha gente lastimada, porque en definitiva va a estar haciendo eso gente que no tiene la preparación y la capacidad de la policía, por ejemplo, para hacer ese operativo? Eso, Darío, es justamente lo que ha intentado instalar el gobierno, a mi juicio, ridiculizando lo que significa la legítima defensa privilegiada. Primero, una persona que, por ejemplo, le usurpan su terreno, va a su casa, no sé, a otro lugar, y se dota de un arma y transita por la calle para ir a recuperar su terreno, eso no es propio de la legítima defensa privilegiada, porque ahí en Chile no existe la posibilidad de transitar con un arma dentro de una calle. Segundo, la legítima defensa privilegiada busca el repeler un ataque, no enfrentar una situación antijurídica como sería la toma de un terreno. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Nosotros entendemos que puede que no les parezca la forma de la legítima defensa privilegiada, pero ridiculizar la figura creo que no es lo que corresponde. Insisto, la legítima defensa está establecida hoy día en nuestro texto penal y es una exclusión de responsabilidad penal cuando se cumplen ciertos requisitos.
ese requisito también tiene que ver con la proporcionalidad. Por tanto, esa figura que ha planteado el gobierno de ir a buscar armas, transitar con armas fuera por las calles, llegar al lugar que ha sido usurpado y repeler a balazo a una persona, no estaría protegida por la legítima defensa privilegiada. Eso es justamente ridiculizar la figura. Entonces, yo creo que aquí ha habido una mala comunicación de cómo se ha trabajado este proyecto por parte del gobierno, quienes han buscado no legítimamente y no a través de la discusión legislativa oponerse a una figura que no le acomoda, pero el de llegar a decir que la legítima defensa privilegiada significa una autotutela respecto a las personas para poder recuperar sus propiedades, me parece que es llevarlo al absurdo. Creo que podrían haber hecho un ejercicio mucho más sensato, mucho más racional y haber construido una mejor propuesta, pero en definitiva hoy día lo que están haciendo es promover la impunidad y lo que es más grave es promover la acción de usurpación. Hoy día cualquier persona, bajo la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, bajo la propuesta que ha hecho el presidente Gabriel Boric, entiende que puede usurpar, pero tiene que hacerlo cumpliendo ciertos requisitos para en definitiva exponerse a una sanción, a nuestro juicio, irrisoria y que afecta profundamente al derecho de propiedad de las personas. Diputado Guzmán, muchas gracias por este tiempo con Niños. Igualmente, un abrazo grande.